Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, el problema a resolver es el siguiente. Vamos a suponer que en el espacio x, y, z tenemos dos puntos cuyas coordenadas son x, y, z. Digamos, para P1 vamos a ponerle x1, y1, z1. Y para P2 le vamos a poner sus coordenadas x2, y2 y z2. Entonces, esta caja que tengo aquí dibujada está hecha a propósito porque me va a servir para resolver el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo calcular la distancia entre los puntos P1 y P2. O sea, en otras palabras, si yo coloco una caja de este estilo y en los vértices opuestos yo pongo a los puntos P1 y P2 y dibujo una diagonal que vaya del punto P1 a P2, el problema consiste entonces en medir la longitud del segmento rojo. Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es, en esta caja, utilizar dos vértices interesantes. El vértice B, que es exactamente el que está abajo del punto P1, y el vértice A, que está a la derecha del punto P2, o vértice donde está el punto P2. Notemos, por la forma en que están ubicados los puntos, que la coordenada del punto A es x2, y1 y z2. Análogamente, para el punto B, sus coordenadas son x1, y1 y z2. Noten que la diferencia entre el punto P1 y el punto B es únicamente la diferencia de alturas, es decir, esto que estoy aquí marcando. Para el punto B tenemos la misma altura que el punto P2, que es decir, z2. Sin embargo, P1, su altura, es z1. Observen que la entrada en x y en y para el punto P1 y el punto B es la misma. Lo mismo si nos movemos en el eje X y comparamos los puntos A y los puntos B. Tienen las mismas entradas en X y en Z. Sin embargo, para el punto A y para el punto P2, la única diferencia es esta distancia. Es decir, cómo me estoy moviendo a lo largo del eje Y. Y lo mismo si comparo el punto A y el punto B. Tienen la misma coordenada en Z, es decir, la misma altura. Tienen la misma coordenada en el eje Y. Sin embargo, la diferencia entre ellos es esta distancia de acá, es decir, cómo me muevo sobre el eje X. Bueno, entonces vamos a resolver este problema considerando los siguientes triángulos rectángulos. Este problema se resuelve utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a dibujar dos triángulos rectángulos que van a ser útiles en la resolución de este problema. Entonces voy a borrar lo que no me sirve aquí para que no estorbe y voy a marcar estos dos triángulos que van a ser útiles en ese problema.
Entonces, el primero es este que está acá. Este es 1. Este que tiene catetos en color verde y cuya hipotenusa es la línea que es de color negro. Y el otro es el que tiene este cateto negro que va del punto P2 al punto B. El otro cateto que tiene es el que va del punto B al punto P1 y su hipotenusa es el segmento rojo, que es el que ahorita nos interesa medir. Entonces, vamos a trabajar primero con este triángulo de segmentos o de catetos de color verde. Entonces, ese mismo triángulo que tenemos ahí lo vamos a dibujar de este lado. Entonces, tenemos más o menos algo de este estilo. Déjenme giro ahora la regla para que quede un dibujo más o menos interesante. Y aquí está más o menos. Bueno, a este le vamos a poner su hipotenusa de color negro para que sea exactamente el mismo triángulo que tenemos ahí. Entonces observen que yo dibujé exactamente el mismo triángulo. Entonces tenemos que copiar los mismos vértices. El vértice superior es el punto B. Este vértice de acá es el punto A. Este vértice de aquí es el punto P2. Ahora vamos a ver lo siguiente. El segmento que va del punto A al punto B, yo lo voy a denotar de la siguiente forma. Así. Que esto representa el segmento AB. Y la distancia del punto A al punto B, quedamos que dado que tienen las mismas coordenadas en Y y en Z, entonces esta distancia yo la puedo escribir así. Con valores absolutos, porque pueden haber por ahí números negativos. Ahora, análogamente, comparemos los puntos A y el punto P2. Entonces, recordemos que el punto P2 tiene coordenadas x2, y2 y z2. Y el punto A, que lo tenemos arriba, lo voy a escribir acá, tiene coordenadas x2, y1 y z2. Ahora, esta longitud, la longitud del segmento, es decir, lo que mide del punto P2 al punto A, esto es simplemente la diferencia entre las coordenadas en Y. Observen cómo la coordenada en X y la coordenada en Z es exactamente la misma. Entonces, para saber cuánto mide esta distancia, basta con restar los valores en Y. Ahora, ya tenemos el valor de las longitudes correspondientes a los catetos de este primer triángulo. Calculemos entonces, con base en estas medidas, la longitud del segmento que corresponde al segmento que va del punto P2 al punto B. Para eso, me voy a basar en el teorema de Pitágoras. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, en este caso el segmento que va del punto P2 al punto B, al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, el primer cateto, que es el cateto que está en color rojo, bueno, el que escribí en color rojo,
es el que va del punto P2 al punto A, al cuadrado, más el otro cateto que está en color negro, que es el segmento AB. Y ahora sustituimos cuánto miden esos valores. Entonces, para el segmento P2A, ya vimos que esto es Y1 menos Y2 en valor absoluto al cuadrado. Y para el segmento AB es simplemente X1 menos X2 al cuadrado. Como tenemos valores absolutos elevados al cuadrado, y por las propiedades de este, yo puedo escribir lo siguiente. Puedo quitar los valores absolutos porque yo sé que tengo una cantidad positiva y simplemente escribirla como la diferencia al cuadrado. Y por la conmutatividad de los números reales puedo escribir primero la diferencia de x1 menos x2. Y listo. Ya tengo cuánto vale la distancia al cuadrado que va del punto P2 al punto B. Si yo quiero, yo puedo sacarle la raíz cuadrada y escribirla aquí. Sin embargo, no lo voy a hacer porque lo voy a utilizar en el siguiente paso. Y lo que voy a necesitar es también un cuadrado. Entonces no lo voy a escribir. Bueno, entonces ya sé cuánto mide este cateto. Y este cateto, bueno, más bien, esta hipotenusa es el cateto negro de este triángulo que está aquí. El que tiene cateto negro, cateto azul e hipotenusa en color rojo. Entonces, ahora trabajemos con ese triángulo. Y vamos a dibujarlo también acá. Entonces, quedamos que uno de los catetos es de color azul. Es lo que vamos a pintar aquí. El otro cateto, que es el que va abajo, es el que va de color negro, que es precisamente la hipotenusa del triángulo anterior que acabo de calcular. Entonces vamos a dibujarla de este lado. Perdón, más negro. Y la hipotenusa de este triángulo es precisamente la distancia que estoy buscando. Entonces esa va aquí. Y recordemos quiénes son los vértices de este triángulo. El que cruza entre el color azul y el color negro es el punto B. El que está arriba inmediatamente el vértice es el punto P1 y el vértice de aquí abajo es el punto P2. Entonces vamos a escribirlos acá. Entonces aquí tengo al punto P2. Ya sabemos que sus coordenadas son x2, y2, z2. Este punto corresponde al punto B, cuyas coordenadas son x1, y1 y z2. Y aquí arriba, en este punto, yo tengo al punto P1. Entonces, recordemos que el problema original es medir la distancia que va de la distancia entre los puntos P1 y P2, que precisamente es esta línea en rojo. Y usando el mismo método del triángulo anterior, yo puedo escribir entonces la longitud de ese segmento que va del punto P1 al punto B. Esto es simplemente la diferencia entre los valores de z, porque las coordenadas en x y en y son las mismas. Ahora, el cateto en negro, el que va del punto P2 al punto B, es precisamente la hipotenusa que yo calculé en el trabajo anterior, que es aquí.
tenemos la hipotenusa de este triángulo, es exactamente el cateto de ese triángulo que ahora voy a trabajar. Y ahora, la diagonal, que en este caso es la hipotenusa, es precisamente la distancia del punto P1 al punto P2. Y esta es la distancia que yo estoy buscando. Entonces, otra vez, aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo y veamos qué es lo que obtenemos. Entonces, la hipotenusa, que en este caso la estamos denotando de esta manera, que es la distancia del punto P1 al punto P2, bueno, aquí le voy a escribir. La distancia del punto P1 al punto P2 es precisamente la longitud del segmento que va del punto P1 al punto P2. Es lo mismo. Esto al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso tenemos el cateto de abajo, que es este, más el cateto que va o que corresponde al que va del punto P1 al punto B. Y ahora sustituimos los valores. Para esta suma al cuadrado, ya lo tenemos acá arriba. Por eso es que no le calculé la raíz cuadrada, porque voy a necesitar el cuadrado. Entonces aquí simplemente sustituyo lo que obtuve en esta expresión, en la expresión 1. Entonces sustituimos esa expresión en este lado. Y ahora, para el segmento P1B, escribo lo que mide, que es Z1 menos Z2 en valor absoluto al cuadrado. Y otra vez, por propiedades de valor absoluto, yo esto lo puedo escribir así. Entonces, esta es la distancia del punto P1 al punto B, al punto P2 al cuadrado. Ahora, solo resta sacar raíces cuadradas en ambos lados para poder obtener la solución al problema. Entonces aquí vamos a ponerle, por lo tanto, la distancia, que es la que estoy buscando, entre los puntos P1 y P2 es, vamos a escribir aquí con negro, la siguiente. X1 menos X2 al cuadrado más la diferencia entre coordenadas en Y al cuadrado más la diferencia al cuadrado de las coordenadas en Z. Todo esto le calculo su raíz cuadrada. Y listo. Con esto concluimos el cálculo de la distancia entre dos puntos. Ahora lo que resta es hacer ejercicios para comprobar la validez de esta fórmula.